la isla danesa de Groenlandia han llevado a que los mismos europeos de la Unión Europea hayan llevado soldados para proteger a esta isla. Aquí debemos entender cuál es la necesidad de Donald Trump por controlar, por tener Groenlandia. ¿Cuál es la estrategia detrás? ¿Hay un golpe ahí que quiere hacer para obtenerlo? Para entender más a profundidad estos temas, nos acompaña el internacionalista Remigio Martínez Cantú. Muy buenas tardes y bienvenido a Radio Sonora. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por la invitación y estar en tu noticiero que llega a todo nuestro estado, con mucho gusto. Bien, Remy, para platicar de estos temas, ¿por qué Donald Trump necesita de Groenlandia? ¿Cuál es su necesidad? ¿Es un lugar estratégico para Estados Unidos? Bueno, yo creo que en esto, junto con otros temas de la administración del presidente Trump, han estado puestos sobre la mesa en lo que se caracteriza como temas geopolíticos. ¿Por qué menciono lo anterior? Porque ese sería el contexto en lo que estaríamos analizando esta relación que tiene que ver precisamente con la ubicación geográfica, con los elementos que esto conlleva, y el caso de Groenlandia es uno muy particular porque es un territorio que es gobernado por Dinamarca, que es un país que pertenece a la OTAN. En teoría, la OTAN es un mecanismo de defensa donde participa Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial como una protección hemisférica, o sea, producto de un momento geopolítico después de ese momento, de 1945. Ahora, pues bueno, es un extraño asunto, por así decirlo, que se ha estado permeando desde que llega el presidente Trump, donde manifiesta que pues Estados Unidos debería administrar o ser propietario de la isla de Groenlandia, pensando en una oferta económica o de alguna otra forma, y ha sido un tema que ha estado permanente. ¿Por qué? Precisamente porque, bueno, uno de los elementos importantes es la posición en medio, vamos a decir, del continente americano y el europeo. Es una posición importante estratégica militar. Y adicionalmente hay un tema que es el deshielo que se está llevando a cabo en el Polo Norte debido al cambio climático. Esto ha abierto rutas, ha abierto la posibilidad de exploración para minerales, para petróleo, entre otros elementos que hacen un reclamo muy interesante que se lleva a cabo por uno de los paneles de las Naciones Unidas. Vamos a decir que Groenlandia, Canadá y Rusia tienen la mayor reclamo del Polo Norte, y Estados Unidos tiene una parte vía su posición en Alaska. Pero bueno, evidentemente un tercio de pues bueno, es reclamado por Rusia. Inclusive hay poblaciones para un poco establecer esa permanencia política y humana y social en esa parte tan inhóspita en términos de clima. Y pues bueno, Dinamarca con Groenlandia pues tiene un buen pedazo de ese reclamo hacia el Polo Norte, el cual está dentro de un panel de decisiones. Entonces, hay motivos de defensa, hay motivos de rutas, hay motivos de quizá la posibilidad de yacimientos y de minerales, y estamos viendo en los últimos tiempos pues una carrera muy importante a poder suplir lo que, vamos a decir, en hace años estos Se nos está cortando la llamada, para Remy. minerales que se utilizan para, bueno, Se nos está cortando un eso, poco la llamada, Remy. ¿Podrías moverte un poquito para una mejor señal? Para a ya ver si poderte estamos escuchar. ahí mejor. A ver, vamos a seguirle. Ujú. Ya te escuchamos. Ok. Entonces hay una carrera por recursos minerales en este momento, así como petróleo, y pues bueno, Groenlandia también encajaría en ese estatuto. Entonces, la disputa por Groenlandia o el reclamo por Groenlandia tiene una característica geopolítica muy, muy interesante. Ujú. Y sobre todo, pues hay que tomar en cuenta que lo ocurrido a inicios de este año con la intervención pues de Estados Unidos en Venezuela y sobre todo las amenazas ya ahora sí claras de obtener Groenlandia puede llevar a un conflicto entre Dinamarca y Estados Unidos, entre la OTAN y Estados Unidos, puede ser el punto de quiebre para la organización. Yo creo que es una nuevo entendimiento de la política exterior de Estados Unidos, que está convencida de que debe de proteger sus intereses geopolíticos.
geopolíticos. Y uno muy particular es que evidentemente hay una carrera o una competencia muy importante con China. Y luego entonces China ha estado presente en diferentes partes e incluso en el tema de Groenlandia, que pues de alguna otra manera bajo la autonomía de la administración de Dinamarca le ha dado oportunidad a que China esté, vamos a decir, participando en esa zona. Entonces Estados Unidos no está muy interesado en que eso suceda. Creo que esa es otra de las líneas muy importantes, esta competencia o esta reedición de una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China, donde pues hay un reclamo muy importante. Entonces, creo que eso no llegaría a un punto de enfrentamiento o rompimiento con la OTAN, simplemente a un reacomodo respecto a cuáles son los bloques regionales de competencia económica principalmente y sobre todo también de índole ahora sí mucho más interesantes de relaciones internacionales. Entonces Groenlandia tendría que ceder la isla. Bueno, Dinamarca tendría que ceder a Groenlandia. Yo creo que van a llegar a un punto de entender qué es lo que está realmente detrás de este reclamo. Y evidentemente hay soberanía, hay territorio, hay historia, hay legalidad, etcétera, pero también hay una realidad. Recordemos que el sistema internacional es un sistema anárquico. Si bien existe la ONU, existe el derecho internacional, pues eso funciona en torno a la voluntad de los países. Pero cuando hay un momento, creo que estamos en un momento histórico de reacomodo de prioridades y de intereses a nivel internacional, pues bueno, yo creo que esos también son difíciles de entender o en ocasiones son difíciles de recomponer, vamos a decir, una negociación. Yo al final de cuentas creo que de eso se trata en este y en otros temas, que las condiciones de negociación, vamos a decir, bajo una visión liberal, en las relaciones internacionales están pasando a una más realista o lo que es lo mismo de poder relativo entre una nación y otra con una competencia al menos económica por lo menos entre Estados Unidos y China. Sí, sobre todo viendo al personaje que está al frente de Estados Unidos, que es básicamente un empresario, que él lo que busca es negociar y sobre todo siempre va a buscar encontrar ese punto donde él siempre vaya a ganar. Recordemos el año pasado las presiones que hacía con los aranceles, ahora en estos momentos ya no son mediante vías económicas las presiones que hace Estados Unidos, sino ya son presiones más militares y es lo que fuerza más a las naciones a ceder un poco más en el terreno y darle más a Donald Trump o a Estados Unidos. Yo sería cuidadoso en solamente pensar que es una persona la que tiene un cambio específico. Yo creo que es una evolución del sistema internacional que se ha venido y se ha acelerado, yo creo que con varios elementos. Uno de ellos, lo que pasó precisamente al integrar a China a la Organización Mundial de Comercio y su ingreso fuerte al comercio internacional, generando básicamente mercados que en donde podía vender mucho y poco se le puede vender a China. O sea, hay un desequilibrio que se ha venido acumulando, yo diría, de forma muy acelerada, por un lado, ¿no? Y luego hay una reacción de los países respecto a este desequilibrio. ¿Por qué? Porque tienden a ser afectaciones al balance o a las finanzas nacionales. Vamos a decir, México con Estados Unidos tiene un mercado muy importante, tiene un mercado muy impactante en términos de empleo, inversión y sobre todo también de consumo, donde llegamos a ser superavitarios, o sea, vendemos un poco más de lo que nosotros compramos de Estados Unidos. Pero en el caso de México con China, nosotros verdaderamente compramos muchísimo más de China que lo que realmente China nos compra a nosotros, generando un gran déficit. Eso tiene un impacto muy serio sobre el tema de las finanzas, sobre el tema del empleo y sobre el tema de los salarios. Es una situación que se aceleró muchísimo y hoy en día hay un reajuste o un ajuste en el equilibrio del comercio internacional. No es necesariamente una situación que uno puede decir, bueno, es que esta persona está presionando o no. Yo quisiera que lo entendiéramos un poquito de forma más amplia, porque sin duda alguna, sí, la personalidad cuenta, las formas cuentan y todo lo demás, pero los elementos que están sobre la mesa, vamos a decir, de balance y desbalance, y de grupos regionales que tienen verdaderamente una sociedad,
pues se han visto afectados por este desequilibrio en comercio internacional y con, pues bueno, una nación que está creciendo y que evidentemente no ha tenido un contrapeso. Hoy lo estamos viendo así. Esto está sucediendo y creo que en el fondo esto es más que nada un ajuste que con un liderazgo u otro se va a llevar a cabo. Entonces Donald Trump en estos momentos sigue todavía buscando capturar un peón más para seguir jugando en este tablero geopolítico y sobre todo para poder competir y quizás permanecer todavía como una potencia pues mundial sobre China. Es básicamente el buscar por todos lados recursos, comercio, evitar que China se siga expandiendo, ¿no? Sí, es interesante como lo planteas. Yo tiendo a ser un poco más estructural, más de menos de las personas, más de la estructura del momento, sobre todo cuando lo económico es básicamente la variable número uno, y sobre todo a entender los diferentes momentos que se han venido dando desde el 11 de septiembre, cuando estamos en el pico, vamos a decir, del liberalismo y de la apertura comercial y del movimiento de personas, y luego pasaríamos a un momento donde hay un retroceso en eso hasta llegar, digamos, a la crisis de 2008 en Estados Unidos, que generó una cantidad muy importante de créditos, 2000, y luego vendríamos al punto de la pandemia, que eso todavía le metió mucha más presión a las finanzas públicas de diferentes naciones, entre ellas Estados Unidos, y ahora estamos viviendo con estas consecuencias, donde evidentemente las naciones buscan lo mejor para sus gobernados y empieza a haber un reajuste. Yo creo que lo tendríamos que ver en esa naturaleza, y México tiene una historia también importante al entenderse no solamente dentro de una dinámica nacional, sino también entenderse dentro de un plano internacional con una posición geográfica muy clara. Así los otros países, no es lo mismo lo que opine Canadá o México que lo que opine Brasil, que tiene una otra posición geográfica diferente, o la India o China. Cada uno de estos países tienen posiciones, intereses, alcances, rutas marítimas, rutas comerciales, puertos, aeropuertos, que hacen que su dinámica sea diferente. Sí, creo yo, vamos a un momento de una reglobalización o una regionalización muy importante y una forma de ver el entendimiento internacional de forma pues no sé, incluso hasta más transparente. Veíamos ahorita cómo estas protestas en Irán, pudieras decir, oye, ¿eso qué tiene que ver con Groenlandia? Pues bueno, tiene que ver con esta dinámica global que se está dando precisamente de reacomodos internacionales. Irán es un país muy importante petrolero, pero también del mundo árabe. Hay protestas, hay un régimen teocrático que se defiende frente a las protestas, que ya ha matado a más de 3,000 manifestantes. Estados Unidos dice, nosotros vamos a apoyar. Ahora sale Israel y otros países árabes, espérense, no intervengan todavía. Entonces, muy interesante lo que está sucediendo hoy, y lo que sería importante es entender esto no como un asunto de personajes, sino también más que nada como un asunto estructural de cambio que se está dando actualmente. Así es, vivimos en tiempos bastante interesantes y sobre todo tenemos que seguir viendo detenidamente qué es lo que hacen cada una de las naciones. Remy, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde te podemos leer? Fíjate, tengo un programa en la estación Telemax, los lunes a las 9 de la noche, ahí los espero, ya tenemos 8 temporadas en Telemax haciendo un programa que se llama Fronteras, precisamente por estas estructuras que son parte de la arquitectura internacional y que hoy en día están en constante movimiento. Muy bien. Remy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, bonita tarde. Al contrario, gracias a ti, Marco. 1:47. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos. Para escucharnos en todo momento, descarga la app de TuneIn en tu dispositivo móvil.